Buenos días, bienvenidos a Trading TV. Esto es la sección de futuros sobre índices. Una jornada en la que hemos visto cómo los futuros, tanto americanos como europeos, abren con recortes moderados al principio, con cierta importancia en estos momentos. Pese al buen comportamiento de los índices desde el otro lado del charco, veíamos como Wall Street cerraba prácticamente en máximos de sesión. Hemos visto en la jornada de hoy cómo China, de nuevo el mercado nipón, Asia en general, ha tenido un tercer día consecutivo de pérdidas. Y esto hace que Europa se vea un poco mermada en sus posibilidades y en este sentido veíamos como esa apertura era claramente bajista. En una jornada en la que apenas tenemos referencias macroeconómicas, sin embargo hay citas importantes. Bueno, en la jornada de hoy es el día oficial, o es el día en el que se hace oficial la petición por parte de España de ese rescate bancario, que recuerden, unas cifras muy inferiores a las que se esperaban en un principio, y esto hace que la confianza en España de alguna forma no esté tan castigada como lo que se esperaba anteriormente. Por lo que, bueno, vamos a observar en los gráficos cómo va la apertura y cuáles pueden ser las cifras del día. En este caso tenemos al CFD sobre el futuro del CAC 40, el índice parisino. Vemos cómo esa apertura era con ligeros recortes, pero a medida que ha ido avanzando el día se ha ido acentuando mucho más, y vamos a intentar verlo con la lupa. En este caso vemos esa apertura claramente bajista, es en ese nivel de ahí, es donde tenemos esos 3.086,02, pero vemos como lo que va de jornada ya ha perdido incluso mínimos anteriores, incluso los mínimos de referencia. En este caso veremos la zona de 3.037 como ese hueco alcista que dejaba en el día 15 del presente mes, y en este caso vamos viendo cómo ese mínimo, ese hueco alcista, esos 3.037, funcionarán como referencia a tener en cuenta y sobre todo como línea de soporte principal, por lo que muy atentos en el caso del CAC a esa posibilidad de retorno. Si aguantase este nivel, de nuevo podríamos ver subidas importantes en el caso del índice hacia niveles de máximos de 3.138. A continuación vemos el FTSE 100, vemos esa apertura también bajista con importantes recortes también de nuevo, y en general vamos viendo cómo pierde gran parte del terreno en estos momentos. Veremos a ver como zona de resistencia importante esos 5.468, ya que la jornada de hoy realiza un hueco claramente bajista. En el caso del CFD sobre el futuro del Eurostoxx, un poco más de lo mismo, apertura bajista en la cual vemos cómo pierde gran parte del terreno a lo largo de toda la mañana. Apenas llevamos una hora y media de cotización, más o menos unas 2 horas y media para los futuros, y en este caso vemos cómo pierden muchísima fuerza. En este caso el Eurostoxx realizaba una apertura también bajista, pero con menores pérdidas que el resto de índices, pero vemos cómo aún así pierde gran parte de fuerza, y en este sentido vemos caídas importantes en estos momentos. A continuación vemos el CFD sobre el futuro del DAX, de nuevo también hueco bajista de apertura en 6.262, y en estos momentos vemos cómo pierde también de nuevo muchísima fuerza. Veremos a ver sus niveles de referencia como los 6.150 en ese caso como nivel de soporte, y 6.291 como zona de resistencia. En este caso para el IBEX 35 vemos también una apertura claramente bajista, y vemos cómo parece querer recuperar algo de terreno en lo que va de sesión, ya que en este caso el mínimo que ha dejado en este sentido son la zona de 6.619, ahora mismo cotizando 30 puntos por encima del CFD sobre el futuro del IBEX 35, en el cual su zona de soporte más cercana son los 6.587, por lo que se encuentra cerca de los precios actuales. Veremos a ver ese rango establecido entre el soporte citado y la zona de los 6.970 como zona de resistencia. En el caso de los futuros americanos, en este caso vemos una apertura en el futuro para el Nasdaq alcista, pero sin embargo vemos que pese a ello de nuevo también pierde parte del terreno perdido. Vemos esa apertura en 2.579, máximo en la misma cifra de apertura, pero el mínimo es en 2.560, mientras que actualmente cotiza en 2.563.
El CFD sobre el futuro del S&P 500, también con una apertura bajista en este caso, una apertura en 1332,90, máximo en 1333,10, mínimo en 1323,60 y ahora mismo cotizando en 1324. Y por último el CFD sobre el futuro del Dow Jones, vemos una apertura también bajista en 12.628, máximo en esta misma cifra, mínimo en 12.550, mientras que por el momento se encuentra en 12.564 enteros, por lo que vemos cómo pierde hace un máximo y un mínimo decreciente. Todo lo que estamos viendo lo estamos viendo en gráfico diario y en este caso hace un máximo y un mínimo decreciente que tiene por soporte en este sentido los 12.500 puntos y por resistencia los 12.876, por lo que estaremos muy atentos a la evolución próxima de los índices, en este caso de referencia mundiales. Veremos a ver qué tal se lo toma la renta variable europea y americana, esas referencias macroeconómicas que iremos conociendo a lo largo de la sesión. A las 2:30 tenemos venta de viviendas, a las 4 también tenemos datos importantes por parte de Dallas, por lo que veremos a ver esas referencias macroeconómicas cómo van tornando los precios en la renta variable mundial. Poco más que comentar, mi nombre es Juan Enrique Cadeñanos y ha sido un verdadero placer como siempre. Muchísimas gracias y muchísima suerte a todos.